Buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Araquipay, soy socia de precios de transferencia en PwC Américas. Bienvenidos a todos a este webcast del equipo de PwC Academy. Es un placer realmente poder en el día de hoy con todos. La mayoría de los que están conectados probablemente conozcan el programa de PwC Academy y saben que a través de este programa PwC Academy nuestro objetivo es estar cerca a las empresas, estar cerca a los contribuyentes y a las comunidades en general, compartiendo con ustedes nuestro conocimiento, nuestra experiencia sobre temas que son de interés en el día de hoy. Precisamente hoy hemos seleccionado un tema que cada vez tiene más auge, tiene más importancia y cada vez se está escuchando con más contundencia. Litigios y auditorías en temas de precios de transferencia en la región de Interaméricas. La región de Interaméricas, sobre la cual vamos a estar conversando el día de hoy, abarca países como Panamá, República Dominicana, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Para poder desarrollar el tema de hoy y conversar sobre los litigios y las auditorías relacionados a precios de transferencia, tenemos presentes en el día de hoy a Laura Rocchioli, gerente senior en la oficina de Panamá, Rodrigo Reyes, director en la oficina dominicana, Rubén Cuyán, gerente senior en la oficina de Guatemala, Jocelyn Colorado, gerente senior en la oficina de Salvador, y Michael Barbosa, gerente de la oficina de Costa Rica. Antes de dar la palabra a cada uno, importante mencionar que por favor nos dirijan sus consultas, sus preguntas a través del chat que está habilitado para ello. Queremos escuchar vuestras inquietudes, resolver vuestras dudas en el tiempo de duración que está pensado este webcast en el día de hoy, y en caso de que no lleguemos por razones de tiempo a poder contestar todas las preguntas, con mucho gusto les estaremos contactando vía email. Sin más preámbulo, empezamos este webcast, esta conversación con Laura para que nos dé unas pinceladas, una introducción sobre los aspectos generales del ciclo de revisión del estudio de precios de transferencia y los criterios de selección que usan las autoridades tributarias, o que nosotros hemos observado que usan las autoridades tributarias para abrir o comenzar una auditoría en precios de transferencia. Laura, gracias, Marcela. Buen día a todos. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Ok, en primer lugar, como mencionaba Marcela, vamos a hablar acerca del ciclo de revisiones que tiene un estudio de precios de transferencia desde que el contribuyente entrega sus obligaciones ante el fisco y cómo puede desarrollarse, ¿no?, este ciclo. Entonces, si vamos a la siguiente slide, dependiendo del país en el que estemos, como bien decía Marcela, en la región de Interaméricas, el contribuyente va a hacer entrega de la documentación de precios de transferencia, ya sea mediante un requerimiento formal o mediante el cumplimiento anual que debe hacer cada contribuyente. Entonces, en caso de que se inicie una apertura de auditoría, el fisco comunica este hecho al contribuyente mediante una nota, y por lo general lo que hemos visto es que se solicita información adicional al estudio de precios de transferencia. Una información que ha entregado el contribuyente, tanto de la documentación de precios de transferencia como la información adicional, se van a analizar estos hechos y se decide o no si hay un ajuste o alcance de precios de transferencia, y el fisco lo va a comunicar al contribuyente local. Cuando la autoridad emite esta resolución con un ajuste o el alcance de precios de transferencia, pues el contribuyente puede pedir que se reconsidere esta decisión o este ajuste que ha decidido la autoridad fiscal. Entonces, va a ser un recurso de reconsideración que lo presenta, y pues la autoridad fiscal lo recibe y va a decidir si acepta o no, o se acepta parcialmente, puede ser también, la reconsideración que planteó el contribuyente. Entonces, en esta fase va a haber cierto tiempo para que la autoridad revise y cuando decida, tenga una decisión,
va a emitir una resolución que va a decidir Si decidir quieres la me llama cuando te reconsideración que desocupes presentó mejor. el contribuyente. Carla, creo que estás en eso. Vale. Bueno, una vez tenemos esta reconsideración que presentó el contribuyente y la autoridad la revisó y decidió si la va a aceptar o no, emite esta decisión, ¿no? Van a revisar todos los puntos y una vez tenemos esta decisión, supongamos, ¿no?, que la autoridad decidió que no va a considerar los puntos que tiene que dijo el contribuyente, ¿no? Entonces, ¿qué opción tiene el contribuyente? Puede ir al Tribunal Administrativo Tributario y pues reconsiderar nuevamente todos los puntos del caso que se emitió anteriormente, ¿no? Entonces, el tribunal va a revisarlo, va a revisar tanto los puntos del contribuyente como de la administración tributaria y va a emitir una resolución en donde se decide el caso, ¿no? Y va a indicar cuáles hechos son válidos, cuáles no, y si se posiciona a favor del contribuyente o a favor del fisco. Entonces, y también digo, puede posicionarse en parte a favor del fisco y en parte a favor del contribuyente. Va a emitir esta resolución. Y entonces, en este último punto, tanto el contribuyente como la administración tributaria va a tener el derecho de acudir ante la Corte Suprema o Tribunal de lo Contencioso Administrativo en otros países, en donde se decida sobre la legalidad o no legalidad de todo el acto, de todo el caso que se está atendiendo. En esta etapa, por lo general, no se van a examinar temas técnicos como tal, sino que se van a examinar más bien los aspectos teóricos de todo el caso. Entonces, bueno, esto en resumen de cómo es la evolución de una auditoría de precios de transferencia y cuáles son las vías que por las cuales se pueden resolver los casos cuestionados de precios de transferencia. Entonces, como segundo punto, si nos vamos a la siguiente slide, por favor, queríamos comentar acerca de qué criterios en nuestra experiencia hemos visto a la hora de ser seleccionados por la autoridad para una auditoría. Entonces, aquí planteamos los criterios que hemos visto que disparan estas alarmas en las autoridades y cómo podríamos evitarlos, ¿no? En primer lugar, la más común que hemos visto y por lo general es la más habitual son las inconsistencias. Las inconsistencias son algo que las administraciones tributarias no les gusta, no les cae nada bien y siempre lo recalcan en todas las resoluciones que emiten. Marcan mucho, ¿no?, esa diferencia entre la documentación que se presentan ante las autoridades. Cuando las administraciones ven que hay muchas diferencias entre, por ejemplo, declaraciones de precios de transferencia, declaraciones de renta, estados financieros, información aduanera y entre otras que se puedan presentar ante el fisco, estas cosas van a hacer disparar las alarmas de las autoridades y por lo general ahí es que comienzan a tener al contribuyente bajo la lupa, ¿no? En segundo lugar, hemos visto, bueno, por supuesto, los contribuyentes que tienen un mal comportamiento tributario. Estos también son uno de los más buscados, ¿no?, por las administraciones. Y, por supuesto, al tener un mal comportamiento tributario, al presentar tarde, fuera de plazo, presentar información errónea, presentar información confusa, esto puede despertar las alarmas de las administraciones. En tercer lugar, algo que hemos visto también de forma recurrente es cuestionamientos en contribuyentes que presentan información incompleta. En caso de que el contribuyente presente, por ejemplo, un estudio de precios de transferencia, pero no existe dentro de ese estudio la información necesaria para poder llegar a una conclusión de que el contribuyente está haciendo sus transacciones a valor de mercado, si no están todos estos elementos que pueden describir esa transacción y con los que se permita llegar a una conclusión, lo más probable es que las administraciones o abran un proceso de auditoría o simplemente no pidan información adicional y piensen que se les está apuntando algo. Entonces, por eso es tan importante tener esta información siempre lo más completa posible. Como cuarto punto, otra cosa que llama la atención de las administraciones tributarias son las rentabilidades bajas o compañías que presenten pérdidas. Dado que dependiendo de la industria, ¿no?, en que se encuentra el contribuyente,
Sí, las administraciones a grandes rasgos saben cuáles deberían ser más o menos las rentabilidades de cada industria. Entonces, cuando ven rentabilidades bajas o ven pérdidas, siempre se despierta el interés de investigar un poco más acerca de esa compañía. Y por último, hemos visto en la región que también se enfocan bastante las administraciones en compañías que tienen muchas transacciones con paraísos fiscales o zonas de baja o nula tributación. Entonces, también aquí es un punto que tenemos que ser cuidadosos. No quiere decir que no podamos tener transacciones con este tipo de compañías, pero las tenemos que documentar de una forma correcta y bien explicada, ¿no? Para no llamar la atención de las autoridades y que ellos no supongan que el beneficio se está trasladando a otras jurisdicciones o zonas especiales. Eso es en grandes rasgos, ¿no? Lo que estamos viendo. No sé si Marcela querés comentar algo. Perfecto. Sí, sí, Laura, me parece muy interesante y yo creo que aquí hay que hacer hincapié y un poco estructurar los estudios de precios de transferencia y los análisis de precios de transferencia. Quizá la palabra estructurar no es la correcta, sino que prestar atención, ¿no? A la información que incluimos en los estudios y en nuestros análisis y pues hacer hincapié o reforzar aquellos puntos que pueden caer dentro de estos criterios de selección, ¿verdad? Cada vez más el estudio, el informe local file es más importante porque es una fotografía del contribuyente que tiene el fisco en el momento de pedirlo, ¿no? Y en base a ello empieza a aplicar esos criterios de selección. Ahora un poco entrando en lo que hemos visto en cada uno de los países con respecto a los litigios, lo que están indicando los tribunales, lo que están indicando las autoridades tributarias, ¿qué hemos visto en Panamá con respecto a ello, ¿no? En líneas generales. Sí. Bueno, vamos a hablar en Panamá en particular de un caso sobre una zona especial. Para dar un poco de contexto, las zonas especiales han sido objeto de debate aquí en Panamá, sobre todo antes del ejercicio de 2019, porque lo que indica nuestro código fiscal es que el ámbito de aplicación de precios de transferencia alcanza a cualquier contribuyente que realice operaciones con partes relacionadas, siempre y cuando estas operaciones tengan efectos como ingresos, costos o gastos en la determinación de la base imponible para el impuesto a la renta. Entonces, en 2018 salió una ley, la ley 69, que deja claro que las compañías en zonas especiales deben presentar el formulario 930 y quedan sujetas a la obligación de precios de transferencia. Entonces, nuestro caso, si vamos a la siguiente slide, por favor, ok, es una empresa que opera en la zona libre de Colón y presentó su declaración de rentas para el ejercicio 2017. Y en esa declaración de rentas incluyó en las casillas de partes relacionadas operaciones con partes relacionadas por un monto de 105 millones de dólares. ¿Qué pasó? Esta empresa no presentó la declaración de precios de transferencia porque sus operaciones de ingresos, costos y gastos no tenían incidencia en la base imponible de la determinación del impuesto a la renta. Entonces, cuando la DGI ve que esta compañía no presentó su formulario 930, emite una resolución y multa al contribuyente con el 1% de las transacciones, del monto de las transacciones que realizó con partes relacionadas, según lo que colocó en la declaración de renta. El tope en Panamá es $1 millón de la multa, entonces, pues puso $1 millón de multa, ¿no? Entonces, pues como indicaba anteriormente, hay formas, ¿no?, de recurrir a un veredicto de la DGI. Entonces el contribuyente lo que hizo fue un recurso de reconsideración. En ese recurso la compañía indicaba que esta compañía opera dentro de la zona libre de Colón, no genera renta gravable en Panamá y no se considera contribuyente del impuesto sobre la renta. También indica que la ley 69 del 2018, como indicaba anteriormente, indica explícitamente que estas compañías quedan obligadas a partir de 2019 y por tanto, como esto fue en el 2017, no estaría obligada.
también indica que estas operaciones con partes relacionadas lo puso en la declaración de rentas de buena fe, porque sí son transacciones que se hicieron con partes relacionadas, pero no tienen incidencia. Y también pues indican que el monto de la multa es desproporcionado, que es muy alto por no cumplir con un formulario informativo. La DGI toma este recurso de reconsideración, lo analiza y emite una resolución indicando que no está de acuerdo con los puntos que emite el contribuyente. Dice que las operaciones sí tienen incidencia en el impuesto sobre la renta a través del impuesto complementario y el impuesto de dividendos. Dice que el contribuyente puede estar exento sobre el impuesto sobre la renta, más no de el impuesto complementario y el impuesto de dividendos. Y bueno, que las empresas en zonas económicas especiales, si bien están exceptuadas del pago de impuestos, no están exceptuadas de presentar obligaciones formales, tal como lo son la renta y el formulario 930. Y con respecto a que el monto de la multa es desproporcionado, indica que esta multa está explícita en el Código Fiscal y es el 1% con el tope 1 millón. Una vez el contribuyente recibe esta resolución de la DGI, se voltea y va al Tribunal Administrativo Tributario con un recurso de apelación. Entonces, nuevamente, ¿no? El contribuyente indica que la compañía no está considerada como contribuyente de impuestos sobre la renta, que la obligación no es solo por tener transacciones con partes relacionadas, sino porque estas transacciones tengan impuesto en la base imponible. Además, dice que al ser una sociedad extranjera no está sujeto tampoco al pago de impuesto complementario o dividendos, y indica nuevamente que la obligación formal está dada bajo la Ley 69 en el 2010, para ejercicio 2019 y por tanto no aplicaría en el 2017. Entonces, en conclusión, si el tribunal da una opinión, consideraciones son que no basta con realizar transacciones con partes relacionadas, sino que, como indica el Código Fiscal, deben tener incidencia en el impuesto sobre la renta, que la ley indica explícitamente que se refieren al impuesto sobre la renta y no al impuesto complementario ni al impuesto de dividendos, que por la Ley 69 del 2018 estas compañías están obligadas desde el 2019 y por tanto se posiciona a favor del contribuyente, ¿no? Revocando la multa del $1.000.000. En este caso, bueno, votaron 3 magistrados, pero uno votó en contra y realiza un salvamento de voto indicando que el 930 es una obligación formal. Pero bueno, en conclusión, ¿no? El TAT, el Tribunal Administrativo Tributario, sí se posicionó a favor del contribuyente. Vamos ahora con El Salvador, que también nos va a exponer un caso de jurisprudencia que se ha realizado allí. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en el caso de El Salvador, similar a lo que comentaba Laura en un inicio, tenemos procesos administrativos. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Bueno, para considerar que tenemos facultades o etapas administrativas, luego pasamos a un recurso de apelación y finalmente, en el caso de pues, no seguir de acuerdo con lo que el Tribunal de Apelaciones pueda decidir, los contribuyentes pueden acudir a la sala de lo contencioso para ya una pretensión judicial, ¿verdad? Entonces, acá pueden observar los diferentes plazos que las empresas y las compañías tienen para poder seguir este proceso, que en general es muy similar a lo que Laura comentó. Bueno, me gustaría comentarle dos resoluciones que tenemos hasta el momento. Bueno, hay varias, pero estas nos parecieron interesantes para podérselas comentar. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. La primera de ellas se trata de una compañía manufacturera por venta de producto terminado a una entidad relacionada. Acá se trata de que la administración tributaria objeta
los costos por las ventas a estas relacionadas. ¿Cuáles fueron los argumentos de la autoridad de la Dirección General? En este caso fue, ella solicitó la documentación de precios, verificó todas las operaciones con entidades relacionadas, solicitó incluso los libros de actas, etcétera, para verificar que efectivamente quiénes o qué entidades eran relacionadas. Verificó y el estudio de precios, revisó los resultados, pero asimismo la Administración Tributaria solicitó la información financiera, soporte de este estudio, ¿verdad? También verificó cada una de las ventas de los productos de manera individual, pidió ese detalle para las compañías y finalmente no descartó, digamos, el estudio de precios, a pesar de que ya lo había tenido a la vista, y se inclinó por la información financiera que la compañía le proporcionó y le brindó, identificando que ciertos productos habían sido vendidos a un valor pues por debajo del costo de fabricación. En ese caso, objetó los costos en exceso a la compañía y era un monto considerable. ¿Cuáles fueron los argumentos de la compañía? Bueno, la compañía argumentó que la administración tributaria le estaba aplicando una disposición que no era conforme a precios de transferencia porque está aplicándole el tema de pérdidas para no deducibilidad en casos de operaciones entrerelacionadas. Entonces, la compañía argumentaba que esos casos son referentes al tema de activos fijos y no pueden como ampliarse en todos los casos. Asimismo, le indicaba a la administración tributaria que contaban con un estudio de precios y el estudio de precios analizaba las operaciones de manera conjunta y indicaba que estaban pues, obteniendo rentabilidad favorable, que en ningún momento estaban teniendo un ingreso negativo, ¿verdad? Entonces, esos eran los argumentos que tenía la compañía, por lo que tanto no estuvo de acuerdo con la resolución de la Dirección de Impuestos y se trasladó ante el tribunal con una solicitud de apelación. ¿Qué fue lo que examinó el tribunal y cuáles fueron sus puntos y sus consideraciones? Uno, indicó que si bien es cierto el tema, la compañía contaba con documentación de precios que se estaban objetando operaciones entre entidades relacionadas, la administración tributaria no podía ir y aplicar metodología internacional, como si lo pueden hacer las compañías, los contribuyentes, por el principio de legalidad. Es decir, el tribunal dijo que no está en contra del uso de la aplicación de las guías, pero que sí, al no estar estas guías contempladas en la normativa de ley de El Salvador, eran solo orientativas y que la administración tributaria no estaba facultada a utilizarlas. En tanto que sí pudo, o lo que la administración tributaria aplicó, que fue el Código Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta y específicamente el tema de la no deducibilidad de este tipo de gastos por pérdidas, sí era correcto lo que la administración estaba haciendo. Entonces, luego de eso, le indica que el tema de pérdidas, como lo indicaba el contribuyente, que no lo podían utilizar porque se estaba más enmarcado el tema de activos fijos, no era así, que sí se podían, es decir, el término es más amplio, indicó el tribunal, y que al mencionar pérdidas, no únicamente se puede referir al caso de activos, que también pueden a otros aspectos económicos, como podrían ser insumos, materias primas, personal, etcétera. Entonces, que sí podía aplicarse el tema de la no deducibilidad en caso de pérdidas por operaciones entre entidades relacionadas. Luego de eso, le indicó que si bien es cierto la documentación de precios, o sea, la compañía tenía una documentación de precios, la administración había logrado identificar que dentro de el total de productos que había comercializado con su relacionada,
tenía operaciones específicas que habían trasladado a un costo menor al de la producción. Y que en ese caso, bueno, tenían todo el soporte de los registros y financieros y que por lo tanto sí estaba en lo correcto la administración en aplicar esa objeción. Entonces, le dio, en este caso, pues, o resolvió a favor de la dirección general. Entonces, acá es como la importancia de que las compañías, el soporte financiero, ¿no? Demuestre también en cada una de las operaciones que están a valor de mercado. El siguiente caso que nos gustaría comentarles, si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Se trata de una compañía la cual no presentó el formulario F982, que es la declaración informativa de precios de transferencia de El Salvador. Aquí, ¿cuáles eran los argumentos de la autoridad tributaria? Después verificó a esta compañía, identificó que la compañía realizó durante el ejercicio fiscal operaciones con su entidad relacionada, con entidades relacionadas, y determinó que debió haber presentado el formulario y la compañía no lo hizo. En el caso de El Salvador, se tiene un umbral, un piso para poder estar obligados a presentar esta declaración, que son 571.429 en monto total, en conjunto de todas sus transacciones con entidades relacionadas y o paraísos fiscales. Entonces, en este caso, la DGI determinó que la compañía sí había sobrepasado ese monto, sin embargo, no había presentado la declaración. Identificó un financiamiento y con ese financiamiento, pues la compañía superaba ese umbral y por lo tanto debió haber presentado el formulario. ¿Cuál era el argumento de la compañía con respecto al por qué no estaba ella obligada a presentar la declaración? El argumento de la compañía era que el artículo que menciona la obligatoriedad para la presentación de este formulario habla de operaciones con entidades relacionadas e indicaba los financiamientos, o sea, un préstamo no puede estar enmarcado dentro de este tipo de operaciones porque no se tratan de operaciones que afecten ingresos o egresos, es decir, no hay, no está afectando resultados. Más bien afecta otro tipo de cuentas, ¿no? Activos, pasivos. Entonces, esa era una de las razones por las cuales decía que no estaba el financiamiento contemplado de esa definición de operaciones. Y por otro lado, indicaba que este financiamiento, que si bien es cierto, se había realizado entre entidades relacionadas, no estaba generando intereses, es decir, era un financiamiento sin tasa. Por lo tanto, no estaba afectando en ningún momento resultados y el fisco. Esos eran los argumentos de la compañía por los cuales ella consideraba que no estaba obligada a presentar este formulario. No estuvo de acuerdo con la resolución de sanción de la Dirección General y, bueno, pues acudió al tribunal, ¿no? En un proceso de apelación. ¿Cuáles fueron las consideraciones del tribunal? El tribunal lo que indicó fue que verificó que efectivamente se trataba de un financiamiento sin tasa y le indicó que si bien es cierto, el financiamiento no estaba detallado de manera expresa como en el listado del formulario, no significa que esa operación no pudiese ser incluida. Es decir, le indicó que el término operación no podría ser como restringirse únicamente a estas actividades que afectan ingresos o egresos, sino que podía ampliarse a otros términos económicos, porque en realidad, ¿cuál era la intención del fisco con ese formulario? Es conocer las operaciones que son relevantes tributariamente entre entidades relacionadas y que desde su perspectiva, bueno, un financiamiento es relevante para la administración tributaria y que debió haberse incorporado, independientemente este generara o no em, intereses o tuviese una tasa, porque ahí
En todo caso, lo que se estaba viendo era un beneficio para la entidad deudora de un gasto, pues, que no estaba, en el cual no estaba incurriendo. Entonces, en ese caso, el tribunal sí le dio, y se inclinó ante los argumentos de la administración, y lo interesante acá es esta conclusión a la cual llegó, que si bien dijo, no dio una definición de cuáles eran exactamente todas las operaciones que deben estar contempladas en el formulario, sí indicó que hay que considerar todas las transacciones que son, em, que tienen relevancia ante la administración fiscal, con relevancia fiscal. Entonces, pues ahí ya dio esa pauta el tribunal. Bueno, estos son los casos que queríamos comentarles en el caso de El Salvador. Marcela, no sé si tú tienes algún comentario adicional, si no pasamos al siguiente país. Yo creo que podemos pasar al siguiente país. ¿De acuerdo? Y antes de continuar, podemos colocar ahí, creo que viene Guatemala. Sí, creo que Marcela tiene algún problema ahí con la conexión, pero no hay problema. Continuamos con el tema de Guatemala. Marcela, no sé si ya estás por ahí disponible. ¿Me escuchan? Ahora sí. Adelante, Marcela. Perfecto, perfecto. Disculpen, ¿no? Un problema técnico. Sí, desde luego, vimos Panamá, vimos Salvador, que tenemos bastante, digamos, bastante actividad en cuanto a las autoridades fiscales y a los tribunales, quizás en Panamá un poco más que El Salvador. Panamá, si bien habíamos seleccionado un caso en particular, porque digamos, muchas de los cuestionamientos o de las inquietudes que recibíamos en Panamá eran sobre la obligatoriedad de aquellas empresas pertenecientes a zona libre y las multas que habían recibido por la no presentación de la declaración 930, y parece que esta sentencia pues da un poco de claridad sobre el asunto. Igualmente Salvador, pues, que va avanzando, y ahí como conclusión yo creo, Jocelyn, podemos sacar la idea de que pues se tienen que repasar todos los requisitos antes de establecer si realmente hay obligación o no de presentar la declaración informativa en Salvador, y también pues tener un estudio de precios de transferencia más robusto y revisar los análisis por producto, ¿no? Pasamos ahora a Guatemala. Tenemos aquí conectado a Rubén Puyán, gerente senior de la oficina en Guatemala. Adelante, Rubén. Gracias, Marcela. Adelante, por favor, con la presentación. Sí, vamos a tratar de ser breves, tenemos poco tiempo, pero en Guatemala una fiscalización inicia con un requerimiento específico. Nosotros en Guatemala hemos estado experimentando durante los últimos 3 años requerimientos masivos de la administración tributaria, los cuales se suscitan entre los meses de julio a octubre aproximadamente, pero en el último año estuvimos viendo que aparte de los requerimientos masivos, que ya no fueron en este caso tan voluminosos, en este caso se enfocaron específicamente en algunos targets que la administración tributaria determinó de acuerdo con un sistema de alertas, que es un sistema automático que le arroja ciertos contribuyentes que deben ser o que de acuerdo con este sistema deberían ser fiscalizados con base en tendencias de la rentabilidad de la compañía, con base en algunos indicadores sobre las pérdidas recurrentes que la compañía pudo haber estado teniendo durante determinado lapso de tiempo, y que a decir de las autoridades tributarias, esto pues sí les causa mucha duda de por qué ciertas compañías puedan tener pérdidas recurrentes durante un lapso demasiado largo, ¿verdad? Sí es que no se justifica alguna estrategia de mercado.
Entonces, en Guatemala se estuvieron dando estos requerimientos específicos a estos targets establecidos por la Administración Tributaria. Después de esto viene una respuesta del contribuyente a estos argumentos que establece la autoridad tributaria. Se dan 30 días hábiles para que puedan versarse sobre los ajustes o puedan manifestar su inconformidad o puedan también proporcionar toda la información y luego de esto se realiza el proceso de elaboración de un dictamen por parte de la autoridad tributaria para dejar por sentado cuáles fueron las conclusiones de la auditoría y las conclusiones de las observaciones y las entrevistas que se realizaron. Con esto se da el cierre de la auditoría y en este cierre de auditoría nosotros lo que hemos observado lo vamos a resumir en el cuadro que está en la siguiente diapositiva, que son algunos aspectos comunes que hemos ido viendo en las auditorías en las que hemos estado apoyando a nuestros clientes. Y es que han habido cuestionamientos de compañías comparables, cuestionamiento de los indicadores de rentabilidad también. Aquí me voy a detener en estos dos puntos para ampliar un poquito al respecto del cuestionamiento de las compañías comparables. La autoridad tributaria no está aceptando compañías que tengan pérdida. Siempre un argumento de la autoridad tributaria es de que compañías con pérdida no deberían ser comparables. Sin embargo, esto es debatible desde distintos puntos de vista, con base en la técnica y con base en la referencia de las guías de la OCDE, dependiendo de cuál ha sido el desempeño de la industria o las cuestiones particulares a las cuales haya estado sometida la compañía que está siendo analizada. Ahora bien, a la autoridad tributaria esto no le parece y por eso han habido muchos cuestionamientos, o bien compañías que a criterio de la administración tributaria no son comparables totalmente, porque pues algunas veces lo que hace la autoridad tributaria es tratar de que haya similitud en los productos que se están, por ejemplo, comercializando o manufacturando, cuando algunas veces se está utilizando el método del margen neto de la transacción, que como sabemos ese método se va a ponderar más las funciones, los activos y los riesgos que las características de los productos en sí. Sin embargo, hemos visto que la autoridad tributaria pues también ha cuestionado cuando no hay mucha similitud en los productos. Cuestiones que han ido afinándose poco a poco en la práctica de las administraciones tributarias. Indicadores de rentabilidad promediados, hemos hablado de esto, por ejemplo, en la pandemia, se pudieron haber utilizado este tipo de indicadores de rentabilidad que tomaban en cuenta el año, por ejemplo, el año 21, 20 y 19 y sacar el promedio de la rentabilidad de la parte analizada, o decir, de la compañía guatemalteca y compararlo contra un promedio también de las compañías que se están utilizando como comparables. Esto también ha sido cuestionado. En temas de pandemia, esto pues es justificable. Hay una guía emitida por la OCDE donde se indica también que es una forma en que se podría tomar en consideración el efecto de la pandemia, pero también antes de que se emitiera esa guía, ya algunos contribuyentes en Guatemala estaban utilizando esa metodología y ahí es donde la administración tributaria no ha estado muy de acuerdo en utilizar rentabilidad promedio. También el rechazo de gastos extraordinarios en el periodo. Lo que pasa es que muchas veces los contribuyentes indican, yo tengo gastos extraordinarios, estos gastos extraordinarios me impactaron en mi rentabilidad y por lo tanto mi rentabilidad está quedando abajo de rango. ¿Ok? Entonces lo que se ha hecho en algunos casos, lo hemos visto en la práctica, es que el contribuyente excluye esos gastos extraordinarios para efecto del cálculo del indicador de rentabilidad, lo cual a la autoridad tributaria también le causa cierto ruido porque lo que hace es entonces pedir la documentación de respaldo que sustente que realmente esos gastos son extraordinarios. Y en cuanto a gastos extraordinarios se puede dar lugar a mucha subjetividad también. Entonces esto también ha sido cuestionado por parte de la autoridad tributaria. El cuestionamiento de la información segmentada es un tema clave. Ha habido mucho revuelo alrededor de esto porque la autoridad tributaria lo que hace es hacer auditorías, empezando por una entrevista a los principales ejecutivos de la compañía,
para identificar si la segmentación debió de haberse realizado con base en algún criterio de distribución, que no sea simplemente con función a las ventas, por ejemplo, de cada compañía, sino que tenga unos criterios más objetivos cuando se hace la segmentación de los costos y de los gastos de la compañía. También consistencia entre la declaración de renta, los estados financieros y la declaración de precio de transferencia. Desde ahí hemos visto que si hay una inconsistencia entre estos tres elementos o estos tres reportes, ya sea el impuesto sobre la renta, los estados financieros auditados y la declaración de precio de transferencia, eso ya despierta los cuestionamientos por parte de las administraciones tributarias para enfocar ahí sus esfuerzos a una auditoría que pueda esclarecer por qué es que hay tales inconsistencias, ¿verdad? Cuestionamiento de los servicios intragrupo también ha sido parte, porque aquí lo que dice la administración tributaria es, bueno, estos servicios intragrupo realmente son necesarios para generar renta gravada en Guatemala. Estos servicios intragrupo no se refieren a servicios duplicados, por ejemplo, que ya se presta ese servicio en Guatemala y aparte de eso están recibiendo el servicio de la casa matriz, por decir algo. Entonces, eso ha sido otro cuestionamiento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá en la siguiente diapositiva lo que tenemos es un caso en el cual podemos ver la aplicación de todo lo que anteriormente indicamos, en donde se hizo una entrevista al personal ejecutivo y con base en esa entrevista se cuestionó la segmentación que el contribuyente había realizado. Además, la administración tributaria se dio a la tarea de seleccionar algunas compañías que a su criterio no eran comparables y las excluyó del cálculo del rango intercuartil. De esa manera, tuvimos un rango modificado más una redistribución de gastos porque no estuvo de acuerdo la administración tributaria con la segmentación que se había hecho y eso automáticamente generó que el indicador de rentabilidad de la compañía se viera disminuido y por lo tanto quedase fuera de rango. Entonces eso generó un ajuste hacia la compañía que estaba siendo auditada. También la verificación de las compañías aceptadas para validar que no han sido rechazadas por otros motivos, es importante. Ya mencionamos lo de la utilización de compañías con pérdida. Aquí también es importante mencionar la parte de los otros ingresos para el cálculo del indicador de rentabilidad, porque el indicador de rentabilidad en estricta teoría debería calcularse hasta nivel de la utilidad operativa, sin tomar en cuenta otros ingresos y gastos financieros. Sin embargo, algunas compañías registran en el rubro de otros ingresos algunos ingresos que sí tienen una relación directa con su actividad principal, sea esta la distribución, la manufactura, etcétera. Y en esos rubros de otros ingresos hay ocasiones en las que sí deberían considerarse esos otros ingresos para el cálculo del indicador de rentabilidad, pero hay ocasiones también en que dentro de esos otros ingresos hay algunos que no deberían tomarse en cuenta para ese cálculo del indicador. Entonces, eso también es importante porque ha sido cuestionado. El sexto método también ha sido cuestionado, sobre todo cuando el contribuyente decide utilizar otro método distinto al sexto método cuando se trata de commodities. Cuando se trata de commodities en Guatemala, ese método no tiene jerarquía. Ese método dice, si es un commodity lo que se está importando o exportando, directamente se tiene que utilizar el sexto método, que es el método de valoración de importaciones y exportaciones de mercancías. Pasamos a unas conclusiones en la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina lo que quería traer a colación es que en Guatemala dentro de poco pueden haber algunas modificaciones a la actual legislación de precios de transferencia, que lo que va a hacer es que también las operaciones de locales con locales queden sujetas a precios de transferencia. Otro tema también es que en Guatemala existe ya el proceso para negociar un acuerdo de precios por anticipado
no ha sido explotado ese mecanismo, pero es una oportunidad para los contribuyentes de acercarse a la administración tributaria y negociar un acuerdo de precios por anticipado. Ya hay una compañía que actualmente está evaluando entrar en una negociación de este tipo y estamos apoyándolo también con ese trámite ante la autoridad tributaria. Por último, en cuanto a la documentación debería ser siempre bien fehaciente y de manera que no quepan dudas de que lo que se está indicando dentro del estudio de precios de transferencia tiene un sustento y un respaldo. Y también instamos a nuestros escuchas a que vayan preparando un defense file en aquellos casos en que se suponga que pueda haber algún riesgo de una fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Lo dejo hasta acá por razón del tiempo, pero muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rubén. Jessy, ¿me puedes ayudar con la próxima diapositiva? En lo referente a Honduras, vamos a hablar de dos aspectos. El primero sería generalidades en cuanto a temas de precios de transferencia. Y por último, vamos a hablar de lo que serían los cuestionamientos más comunes. A nivel de generalidades, es importante mencionar que en Honduras no existe jurisprudencia en materia de precios de transferencia y los casos que tenemos hoy en día siguen vía administrativa. Además de esto, en el territorio hondureño solamente la legislación de precios de transferencia aplica desde hace 8 años y las fiscalizaciones empezaron hace 4 años. Entonces se puede decir que a nivel de fiscalizaciones el territorio hondureño es bastante nuevo y se está trabajando en aras de seguir fiscalizando estos temas. En cuanto a ajustes o multas que se han dado, el primero es relacionado a la industria cafetalera, donde básicamente la administración tributaria le estaba indicando al contribuyente que los precios por los cuales se transaron el café debían regularse según el precio indicado por el mercado de valores. Sin embargo, el contribuyente ganó el caso dado que a nivel local existe una entidad que es el ICAFE que regula estos precios. Y lo que tiene que ver con multas, que es el segundo caso que queríamos traer a colación, fue por temas de expatriados y lo que sucedió en ese caso es que en renta el contribuyente reportó temas con expatriados, sin embargo a nivel de precios de transferencia en la declaración informativa no lo presentó. Entonces cuando la administración tributaria hace ese cruce, indica que no se presentó en la declaración de precios de transferencia y procede a hacer una multa por la omisión de la presentación de estos gastos por temas de expatriados. Como punto número 3, que es súper importante, es que, como bien saben, el gobierno hondureño cambió hace poco y anteriormente teníamos un equipo de gobierno que estaba formado, por lo menos desde el punto de vista de precios de transferencia, que estaba formado por personas del Tesoro de Estados Unidos. Y con el cambio de gobierno se da la salida de estas personas y por ende el gobierno ya se empieza a incluir más dentro, a centrar más en temas de recaudación y sanciones. Sin embargo, no descartamos que a futuro ya empecemos a ver más fiscalizaciones en materia de precios de transferencia y fiscalidad internacional. Como punto número 4, a nivel hondureño se centra las fiscalizaciones en grandes contribuyentes, como la mayoría de los países de la región. Y como dije en el caso del tema de los expatriados, las fiscalizaciones de precios de transferencia básicamente se centran en cruces que se realizan por otras áreas, como es renta o temas migratorios y hacen el cruce contra lo presentado en precios de transferencia. Y si me ayudas con la siguiente, por favor. A nivel de cuestionamientos más comunes, el primero sería el incumplimiento de la obligación formal de precios de transferencia y como segundo paso, el incumplimiento de la obligación material. ¿Cuáles son las operaciones más cuestionadas a nivel hondureño? Básicamente serían lo que tiene que ver con management fees y las alocaciones por servicios son las que más han cuestionado en casos de vía administrativa y las que hay que tener mejor documentadas dentro del reporte. ¿Qué preguntas claves se han hecho para el contribuyente en esta materia? Lo primero es si existen contratos y si existen contratos tiene que ser igual lo reportado en renta versus lo reportado en precios de transferencia. Si existe documentación soporte, más que todo con estas transacciones mencionadas de management fees y alocaciones por servicios. Y por último, en la declaración informativa de Honduras se han ido añadiendo más y más ítems dentro de la declaración y uno de esos es la pregunta de quién elaboró el reporte.
Si se pone elaboración propia, la administración tributaria se está centrando mucho en cómo fiscalizar esos casos, más que todo porque se basa en metodologías que no están correctas de acuerdo a las directrices de la OCDE y directrices locales, y también de metodologías erróneas usadas en los estudios. Entonces, al final es como una pequeña alerta o un red flag para fiscalizar contribuyentes en el territorio hondureño. Marcela, no sé si quieres agregar algo, continúo con Costa Rica. Sí, yo creo que podemos continuar con Costa Rica. Perfecto, Marcela. En el caso de Costa Rica, a nivel de aspectos generales, básicamente el primer red flag, por así decirlo, de fiscalizaciones se basa en contribuyentes que tengan márgenes inferiores a lo mostrado por la industria. La Administración Tributaria Local tiene como una base de datos donde pueden ver cuáles son los márgenes de la industria y basado en eso fiscalizan dependiendo del contribuyente y de la actividad que haya reportado. A nivel local también hay consideraciones de sectores más riesgosos en materia de precios de transferencia, en los que destacan el sector agrícola, el sector ganadero, silvicultura y pesquero, sector manufacturero, muy centrado en entidades de zona franca, sector servicios, sector comercial y sector farmacéutico. Son los casos que hemos tenido más casos de fiscalización a nivel de precios de transferencia. En materia de un número de auditorías, desde el año 2009 hasta el 2020, que es el último registrado, se han dado un total de 23 casos de auditoría y el monto ajustado en dólares ha sido de 14 millones aproximadamente, 15 millones, y un monto de recaudación de 3 millones 400 aproximadamente, igual en dólares. Por último, es importante mencionar que a nivel costarricense solo existen 13 fallos a nivel local, en los que destacan 9 fallos a nivel del Tribunal Fiscal Administrativo y 4 casos del Tribunal Contencioso Administrativo. Y el caso que les voy a comentar a continuación sería a nivel de Tribunal Fiscal Administrativo, que recordemos que Laura al inicio dijo que habían diferentes vías, y la que voy a hablar de Costa Rica sería el Tribunal Fiscal Administrativo en el caso siguiente. Yes. Ok, el caso mencionado, como indiqué anteriormente, sería el Tribunal Fiscal Administrativo. Básicamente este caso inició por una fiscalización en el nivel de impuestos sobre las ventas, que ahora es el IVA, y después de eso se centró en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las utilidades. Básicamente el cuestionamiento surgió porque la Administración Tributaria se dio cuenta por ventas y renta que habían diferentes precios para entidades vinculadas y no vinculadas. Cuando le preguntan al contribuyente por qué se da esto, el contribuyente comete el error de decir que no deberían haber diferencias y que las condiciones que se presentan con partes vinculadas y no vinculadas deberían ser las mismas, inclusive los precios deberían ser iguales, y esto alertó a la Administración Tributaria para revisar absolutamente todo lo que tenía que ver con la determinación de ventas y costos con partes vinculadas. ¿Qué hizo la Administración Tributaria? Básicamente hizo un estudio de precios de transferencia, le informó al contribuyente que lo iba a empezar a hacer de acuerdo a los datos que le habían brindado, y lo que hizo fue pedirle primero al contribuyente que le segregara la información financiera, a lo que el contribuyente en inicio no hizo, y como segundo punto, y dado la revisión que hicieron por renta y el impuesto sobre las ventas, se dieron cuenta que habían gastos que estaban quitando con partes vinculadas que no tenían injerencia, para partes vinculadas, como son gastos de mercadeo, ventas, asesorías, royalties, e inclusive habían temas ahí de Incoterms que eran distintos. Y como dije anteriormente, el error fue la primera respuesta que dio el contribuyente para defenderse. En este caso, el ajuste fue de 989 millones de colones y la sanción final fue de 174 aproximadamente millones de colones. Como puntos importantes o las consideraciones del tribunal en este caso, lo que decían es que se entregó información con diferencias en márgenes, sin detalle del por qué estos márgenes eran diferentes entre partes vinculadas y no vinculadas. El contribuyente, al decir que los precios debían ser iguales y que no habían diferencias en condiciones, lo que hizo la Administración Tributaria fue realizar un MPC o un COP, y el contribuyente nunca justificó el por qué no era adecuado dentro de la documentación que entregó. La Administración Tributaria mencionó que se pidió segregación de la información financiera, más el contribuyente no la dio en tiempo, entonces ellos asumieron al final que el ajuste que ellos estaban haciendo, de acuerdo a activos, funciones y riesgos, era el adecuado. El local file que entregó el contribuyente era contrario en las diferentes fases de recurso de apelación y hechos no probados.
Entonces, al final de cuentas, se contradecían una cosa versus la otra, y más que todo con las primeras palabras que dio el contribuyente. La administración tributaria indicaba que el local file no se entregó a tiempo, a pesar de que la administración tributaria dijo, ok, yo voy a hacer un local file basado en lo que usted me está diciendo, más el contribuyente nunca se defendió del por qué eso estaba erróneo. Cuando el contribuyente entrega el local file, básicamente escoge otra metodología, que es el MMNT. Sin embargo, dentro del estudio no colocó cuáles eran los comparables escogidos, cuál fue la muestra de comparables que se utilizó y qué regiones, ni tampoco los datos financieros. Entonces, básicamente entregaron indicadores de rentabilidad, una metodología, sin embargo, no estaba justificada. Como dije anteriormente, habían diferencias contables que nunca fueron justificadas, a pesar del tiempo que dio la administración tributaria. Las segmentaciones hicieron posteriores, a pesar de en primera instancia decir que los precios de venta eran iguales para las dos partes. Y un punto muy importante es que el testigo técnico en las diferentes fases, administrativa, tribunal fiscal y contencioso administrativa, se cambió, y era contraria lo que se indicaba en las primeras fases versus lo que se indicó al final, y al final por eso se impuso la sanción mencionada al inicio. Marcelo, Gracias, Michael. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Michael. Bueno, en aras del tiempo voy a tratar de ser breve, no sin antes mencionarles de que si tienen alguna pregunta la pueden mandar vía chat para que al final de mi exposición podamos darle respuesta. Ya hemos hablado mucho sobre temas generales, sobre en qué se está enfocando la autoridad fiscal. Yo más que nada prácticamente en Dominicana son los temas muy similares, lo que está la autoridad fiscal revisando o criticando, etcétera. Entonces, yo lo que voy a aterrizar mi exposición en un caso en particular, un caso en el cual está actualmente en el recurso de reconsideración, simplemente para exponerles cómo es que está el fisco viendo temas de commodities, temas sobre la aplicación del sexto método, ¿no? Entonces, prácticamente este caso reciente es de una compañía importadora y distribuidora de combustibles. Prácticamente en nuestros países somos importadores 100% de hidrocarburos. Entonces, esta fiscalización en esta industria es muy común y la hemos observado mucho en varios países de la región, ¿no? Esta es la quinta vez o más, llevamos como 5 veces que hemos visto este tipo de fiscalizaciones aquí en Dominicana, y es el foco de atención que tiene la DGI aquí en Dominicana, ¿no? Entonces, prácticamente este caso se enfoca en la aplicación del sexto método, y nada más como un breve paréntesis, esta compañía compra combustibles a una parte relacionada, a un trader que está en un paraíso fiscal o en un país de baja o nula tributación. Y hay varias formas de analizarlo, ¿no? En la práctica hemos visto cómo se analizan estas transacciones. Puedes aplicar el método de precio comparable, un precio de reventa, o un margen de neto de transacción. En el caso, el contribuyente hizo su análisis aplicando el precio comparable, ¿no? La conclusión es de que sus precios en los cuales está importando combustible están a valor de mercado. Viene la DGI, hace una fiscalización, revisa y lo ajusta, indicando que el método que debió de emplear es el sexto método, en el cual, según la ley, se lee que para los casos de importaciones y o exportaciones de bienes con cotización conocida, como es el caso de los hidrocarburos, se utilizará como valor del bien el precio del día del embarque. Entonces, la DGI utilizó el precio del día del embarque de las importaciones de combustible y lo comparó contra el precio en el cual pactó la operación con una parte relacionada a este contribuyente. Hubo diferencias, y las diferencias, es decir, cuando el precio que importó fue mayor al precio conocido en un mercado transparente era menor, ahí fue que ajustó la autoridad fiscal, y más o menos fue un ajuste de $1 millón. La defensa, para este caso, es que el negocio de los hidrocarburos no es una práctica común fijar el precio del combustible el día del embarque, sino la práctica común que tienen los jugadores aquí en Dominicana y a nivel mundial es fijar un precio de referencia usando 3 días promedio Platts de la fecha del embarque. Entonces, si yo embarco el día de hoy, tomo como referencia el precio de ayer y de 2 días antes para promediarlo, y ese va a ser el precio al cual yo voy a estar pactando mi operación. Adicionalmente, como refuerzo del contribuyente a las observaciones hechas por el fisco,
el contribuyente pudo encontrar evidencia de que la parte relacionada, la cual le está vendiendo el combustible, también lleva operaciones similares con terceros y que también el precio pactado es un precio promedio de 3 días. Entonces ahí tenemos que en la práctica mundial se usa 3 días de promedio y que a nivel interno tengo un comparable, el cual lo está usando como defensa de que las transacciones en este tipo de negocio fue 3 días promedio. Todavía en la actualidad, bueno, todavía a la fecha no hay comentarios al respecto. Creemos que el contribuyente pueda tener o pueda salvarse de este ajuste. Entonces, yo creo que para una siguiente charla de precios de transferencia podemos dar una exposición sobre cómo va a concluir este caso. Entonces, en aras del tiempo, no sé, cedo la palabra a Marcela ya para concluir. No vemos preguntas del público, entonces adelante, Marcela. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Un poco para concluir, si pueden, por favor, pasar la diapositiva. Para concluir en el día de hoy, pues es importante mencionar que hay algunos elementos que desde luego dan lugar a cuestionamientos por parte de las administraciones tributarias. En líneas generales, lo que nosotros hemos visto en casi toda la región es que hay cuestionamiento de transacciones, sobre todo de transacciones que implican la prestación de servicios. Y en este caso se está cuestionando la duplicidad, la base de costos utilizado para determinar la remuneración de esos servicios y los beneficios que hayan podido, digamos, hayan podido dar esa prestación de los servicios. Se están cuestionando los benchmarks, sobre todo se están cuestionando las compañías incluidas como comparables compañías que tienen pérdidas. La información financiera de estas comparables se está revisando con lupa, por tanto es muy importante tener a mano dicha información financiera y también la actividad, las funciones y la actividad realizada por dichas comparables. Tenemos administraciones tributarias que están pidiendo la segmentación, que están pidiendo segmentación de la información financiera y también están rechazando partidas contables como otros ingresos, otros gastos en la inclusión de la determinación de la rentabilidad de una compañía. Y por supuesto la consistencia. Desde el principio de esta charla hemos mencionado que tiene que haber consistencia. Tiene que haber un estudio justo, consistente, con la informativa, con lo que se ha presentado en la... Por tanto, la consistencia es importante y da a entender al fisco que se trata de un contribuyente que cuida, digamos, su documentación y presta atención a los precios. Por último, por favor, si pueden pasar a la diapositiva. Por último, también queremos hacer hincapié sobre la parte analizada y el método. La parte analizada, hemos visto en la práctica que se rechaza la selección de la parte analizada extranjera, ¿verdad? En la que está en el exterior. El fisco lo que le interesa la rentabilidad o la política, cómo afecta al contribuyente. Por supuesto, hemos escuchado de los países que se está cuestionando la selección. Y para nosotros que somos expertos, para poder concluir sobre el método de precios de transferencia, es importante recibir por parte de nosotros información. Información concreta, información por parte del contribuyente para que nuestros análisis funcionales y nuestros análisis económicos sean los correctos y la selección del método sea el correcto. Bueno, creo que nos hemos extendido un par de minutos del tiempo programado para este Webex. En caso de haber cualquier duda o cualquier pregunta que se haya hecho, con mucho gusto les estaremos contestando por email.
Espero que este tiempo haya sido provechoso para todos y que hayan podido aprender de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. Muchas gracias una vez más por estar presentes en el día de hoy y nos vemos pues en el siguiente WebEx que va a estar impartiéndose por parte de PwC Academy. En nombre de mis compañeros, les doy de nuevo las gracias y espero que tengan feliz día, feliz tarde. Hasta luego.